No la estoy escuchando. Señora, dígame recording in progress. Gracias. Ahí está. Es normal, profe. Con respecto al desarrollo de los vasos sanguíneos, este es un tema lento. Entonces yo lo voy a explicar lento, independientemente del tiempo que nos tome. O sea, obviamente depende de ustedes, pero lo voy a explicar lento para que ustedes entiendan bien. Se supone que ustedes en el teórico con el doctor van a ver cardiovascular y linfático. Yo les voy a separar los temas, cosa de que, primero porque el linfático es una pavada, y lo vamos a ver con el resto de los temas que también son pavadas, y cardio es muy complejo de entender. Cuando nosotros hablamos de cardio, tenemos que hablar de corazón por un lado, y de cardio y de vascular, perdón, por el otro. Entonces nosotros lo que vamos a hacer ahora es hablar de vascular primero, y de la formación de cardio después. Y una cosa que ustedes van a empezar a ver con la formación de sistemas, su primer tema igual fue eh, diagnóstico prenatal y demás, entonces no tuvieron esa experiencia. Pero a partir de ahora, con la formación de sistemas, empiezan a aparecer las malformaciones congénitas. Entonces, una parte de la clase siempre está dedicada a lo normal y otra parte a lo patológico. O sea, las malformaciones congénitas que ustedes lo tienen que saber. En este caso va a ser vascular normal, cardio normal y cardiopatológico o cardiopatías congénitas. Cardio es sumamente importante que ustedes entiendan, porque cuando ustedes estudien cardio van a ver que muchas de las cosas anatómicas se explica a nivel embriológico, y por otro lado las cardiopatías congénitas honestamente no las vuelven a explicar de la misma manera que la explican en embrio. Yo cuando entendí en embrio, cuando me lo explicaron en patología, no necesité repasar de embrio, y porque soy ayudante, entonces no necesitaba repasarlo, pero no te vuelven a explicar todo específicamente, cómo se forma, cómo esto, cómo aquello, o por qué se producen las cosas. Solo te empiezan a explicar la fisiopatología de eso. Bien, respecto a los vasos sanguíneos, nosotros tenemos que hablar de los arcos aórticos, del sistema vitelino, del sistema umbilical y del sistema venoso. Con respecto a lo que es la evolución de estos vasos sanguíneos, vamos a partir de que, si ustedes se acuerdan, los vasos sanguíneos se empiezan a formar en tercera semana, más o menos en el día 18, con los islotes de Wolff y Pander, en el mesodermo extraembrionario que cubre al saco vitelino, primero como pequeños islotes macizos que se van a huecar por apoptosis, y ahí se van a unir formando toda una red de vasos. Una vez que estos vasos sanguíneos se forman, una vez que los vasos sanguíneos se forman, se van a conectar hasta llegar a los dos tubos cardíacos que se están formando en la placa cardiogénica del mesodermo intraembrionario. Una vez que se conecta todo el sistema, la sangre empieza a fluir y ahí se dice que el corazón empieza a latir. Eso en tercera semana. En cuarta semana se empiezan a desarrollar más que nada los principales vasos. Acuérdense que por el plegamiento, el tubo cardíaco, los tubos cardíacos que eran dos pasan a ser uno, y ese tubo empieza a generar dilataciones, que son cuatro. De arriba hacia abajo son bulbo cardíaco, ventrículo, aurícula y seno venoso, que están conectadas con las dos aortas que salen de esos tubos cardíacos, que se distribuyen a través del cuerpo, dando las siguientes arterias. Primero dan los arcos aórticos, voy a usar la imagen que sigue. Primero dan los arcos aórticos y después siguen dando las segmentarias e intersegmentarias, que son las intersegmentarias dorsales, laterales y ventrales. Las dorsales, acuérdense que irrigan a todo lo que es el tubo neural y el dorso del embrión. Las laterales a las crestas urogenitales, y las ventrales a todo lo que es el endodermo y el... no es el sistema digestivo primitivo, bueno, el tubo gastrointestinal primitivo. No me sale el nombre, a ver, pero no importa. Luego de eso, sigue y va a dar a las arterias umbilicales.
Las arterias umbilicales van a discurrir primero por todo lo que es el pedículo de fijación hasta llegar a la placenta o los esbozos de la placenta, que son las vellosidades coriónicas, y van a distribuirse en lo que son esas vellosidades. Bueno, como ven acá abajo. Y antes también va a dar la arteria vitelina, que cuando existe todavía el conducto vitelino y el saco vitelino, irriga al conducto vitelino y al saco vitelino. Eso es en cuarta semana, que eran el sistema venoso en cuarta semana. Es al revés, acuérdense que nacen tanto a nivel encefálico como a nivel umbilical, como a nivel vitelino y como a nivel caudal. Si ustedes se acuerdan, yo les había dicho que el feto, en realidad no era feto, el disco bilaminar o trilaminar tenía acá y arriba estaba la cavidad amniótica y abajo el saco vitelino, pero que en realidad no estaban así, sino que estaban así. Entonces la cavidad amniótica está hacia atrás y el saco vitelino está hacia adelante. ¿Qué me genera eso a mí? Que cuando se forman las venas, lo que ustedes acá ven como superior y que se va hacia la zona cefálica, sea anterior, y todo lo que sea inferior, acá sea posterior. Entonces las venas se llaman vena cardinal anterior, vena cardinal posterior, vena vitelina, que nace de la parte vitelina, o sea, del conducto vitelino, y la vena umbilical. Hay una particularidad que está pasando en esta imagen que después cambia, que es la siguiente. Los dos las dos venas anteriores y posteriores se unen formando el conducto de Cuvier, que es este que está acá, que ven cómo se unen las dos venas, forma una sola vena que desemboca en lo que es el corazón. Eso es el conducto de Cuvier. En realidad son dos, porque son dos venas cardinales anteriores y dos venas cardinales posteriores. Entonces va a haber un Cuvier derecho y un Cuvier izquierdo. La vena vitelina es algo particular porque viene discurriendo o viene atravesando todo lo que es el conducto vitelino, y una vez que llega al septum transverso, que era esa porcioncita violeta o lila que ustedes veían abajo del corazón, es como que él se hace una red de sinusoides que penetra al septum transverso y después vuelve a unirse. A ver si puedo agrandar la imagen. Acá. Ven que se capilariza, pero después vuelve a formar un vaso sanguíneo de vuelta. Por otro lado, si ustedes siguen a la vena umbilical, pareciera que hace lo mismo. Sí, en un principio va a suceder eso. Va a capilarizarse también a través del hígado, pero después se separa. Porque, bueno, ya vamos a ver su evolución. Bien. Eso a nivel venoso. En cuarta semana, en realidad, lo que empieza a suceder es que nosotros, como ustedes saben, tenemos una arteria para dos venas. Entonces llega un momento de nuestra formación en que nuestros vasos dobles o pares, a nivel embrionario, tienen que empezar a unificarse. ¿Cuál es la primera arteria que empieza a unificarse? En cuarta semana aparece, y es la arteria sacra media, que es la que está acá abajo, acá. Este pequeño pendorcho que está acá es la arteria sacra media. Lucas, es importante que nosotros nos acordemos cuál es la arteria sacra media, que irriga la arteria sacra media. No, es insulsa, es inútil y nadie les va a preguntar, y tampoco es importante para su conocimiento. Solo para decirles que ahí empieza la unificación de las arterias. Luego esa unificación va a extenderse a todo el resto de las arterias, principalmente las aortas. Ahora, ¿qué sucede a nivel aórtico? Las dos aortas se empiezan a unificar. Se unifican, se unifican, se unifican, pero a nivel casi cefálico no se unifican y persisten como dos vasos.
¿Alguien habló? No, ok. Les muestro acá en la siguiente imagen cómo las aortas a nivel cefálico no se van a unificar. Entonces, vemos que a partir de la sacra media, que es la que aparece acá abajo, se sigue unificando y esto acá es el corazón y los arcos, y acá siguen separadas hasta acá arriba, o sea, hasta su porción cefálica. Acuérdense, para diferenciar siempre una imagen de si es cuarta o quinta semana, que en cuarta semana el feto no está tan plegado, el feto, el embrión no está tan plegado como en quinta semana. Acuérdense que aparece otro pliegue, la cabeza crece más y él está pegado como si estuviera besando a su repliegue, perdón, a su pliegue, no repliegue, hepatocardíaco, que es este que está acá. En fin, entonces las aortas se unifican hasta la porción superior, que continúan como vasos pares. Entonces, partiendo de ahí, vamos a ver cómo evolucionan cada una de las partes. Entonces, vamos a hablar, por un lado, de cómo evolucionan los arcos aórticos. Vamos a ver cómo evolucionan las intersegmentarias, tanto las dorsales, las laterales y las ventrales. Vamos a ver cómo evolucionan las vitelinas y las umbilicales. Bien, los arcos, a ver si tengo una imagen de los arcos acá. Sí. Los arcos aórticos aparecen en esta imagen a partir de lo que es el bulbo. Acuérdense, yo lo había explicado en cuarta semana, se me seca la boca. Bien, las dilataciones eran bulbo, ventrículo, aurícula, seno. Entonces, cuando cambia toda la disposición, que yo les decía como que caía el ventrículo hacia adelante, arrastraba el bulbo. El bulbo se va a dividir en tres partes. Ahí. El bulbo se divide en tres partes. Una proximal, una media y una distal. Vamos a ver si puedo dibujar. Lucas, ¿estás jugando con fuego ya que te está haciendo bullying el Zoom? Sí. Bueno, no importa. No me va a dejar dibujar. Tiene tres partes. La proximal es la que se va a unir a los ventrículos, pero que no forma las arterias. Ahora sí me dejas dibujar. Sí. Entonces, el bulbo va a tener una parte proximal que no es la que genera las arterias, sino que esto va a generar el tabique interventricular. Después tenemos la parte media, que es esta que está acá, que sí forma las arterias. Y después la última parte, esto se llama tronco arterioso, justamente por su nombre, porque la división de ese tronco arterioso me va a dar aorta por un lado y pulmonar por otro. Y después tenemos al saco aórtico, que va a dar a los 6 arcos aórticos. Los arcos aórticos tienen un movimiento particular y complicado. Esperen que les escribo acá. Saco aórtico. Acá ustedes van a contar que hay un arco aórtico, 2, 3, 4 y 5. En realidad aparecen 6 arcos aórticos, del 1 al sexto. Van a desaparecer el primero, el segundo y el quinto. ¿Dan sus esbozos cada uno de estos que desaparecen? Sí. Y ya vamos a ver cuáles son. Pero comparados con los que dan el tercero, el cuarto y el sexto, son mucho menores, obvio. Bien, los arcos aórticos se unieron dos personas, creo. Bueno, en fin. Veamos. Los arcos aórticos
van a conectarse primero con sus dos aortas separadas, y hay partes de estas aortas que van a ir desapareciendo. Pero ya seguimos con los arcos aórticos. Vamos con las intersegmentarias, que son más fáciles de entender y puedo usar esta imagen. Las intersegmentarias dorsales, todas las que son de acá para abajo se unifican. De acá para arriba, o sea, son dos vasos que se transforman en uno. De acá para arriba pasa algo particular, que es lo siguiente. Obviamente, esto es, ahí está el sonido, esto es aorta. Acá dice esbozo de la carótida interna. Sigue la aorta con el esbozo de la carótida interna. Esta aorta va a dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 intersegmentarias dorsales. Obviamente sigue dando las otras intersegmentarias, pero las primeras 7 son las que a nosotros, a la región craneoencefálica, nos importa ahora. ¿Por qué? Porque va a dar las 7 intersegmentarias, y esas 7 intersegmentarias se van a unir porque la séptima intersegmentaria dorsal genera una anastomosis con todas ellas. Una vez que se anastomosaron por esa prolongación de la séptima intersegmentaria, todos los troncos entre las intersegmentarias y la aorta desaparecen. Entonces se dice que las primeras 6 intersegmentarias van a desaparecer. Si yo borro las primeras 6 intersegmentarias, me queda una sola arteria que está haciendo como este ganchito que está acá. Esa arteria que quedó por la unión de todas las intersegmentarias y que quedó unida a la séptima intersegmentaria dorsal es la arteria vertebral que yo les decía recién, que salía de la subclavia, que discurría hacia atrás por las apófisis de las vértebras y llegaba hasta el encéfalo por la parte posterior para irrigarlo. ¿Se entiende? ¿O hay alguna duda sobre cómo evolucionan las intersegmentarias posteriores? Asumo que no. Sigamos entonces. Por otro lado, tenemos las intersegmentarias laterales. Las intersegmentarias laterales, no me está cambiando la imagen, bueno, no importa, acá está. Cuando se unifican las aortas, esas intersegmentarias laterales, acuérdense que irrigan a todo lo que son las crestas, también se van a unificar y luego van a dar lugar a las arterias renales. Las arterias renales, si ustedes lo piensan, vienen de las crestas urinarias. Entonces, van a desaparecer muchas de esas arterias porque, no sé si ustedes se acuerdan, pero calculo que sí, cuando yo les hablaba a nivel de las crestas urinarias, estaban el pronefros, el mesonefros y el metanefros. Cada uno de estos tenía irrigación. Entonces, cuando desaparecían el pronefros y el mesonefros, esas arterias también desaparecen. ¿Y cuáles eran esas arterias? Las intersegmentarias laterales, que son lo que están acá. Vemos cómo irrigan a lo que son los esbozos de las nefronas. Entonces, cuando se unifican las dos aortas, muchas van a desaparecer, pero persisten otras, y esas otras van a aumentar de tamaño. Al aumentar de tamaño, por ejemplo, van a formar las arterias renales. Y las intersegmentarias ventrales van a formar dos arterias muy importantes, que son la celíaca, o el tronco celíaco, y la mesentérica inferior. El orden anatómicamente es celíaca, mesentérica superior y mesentérica inferior. Lucas, ¿por qué las intersegmentarias ventrales no forman la mesentérica superior y la celíaca? Porque si ese es el orden. Justamente porque la arteria vitelina, cuando desaparezca todo lo que es el conducto vitelino, que yo si se acuerdan, les había dicho que al desaparecer el conducto vitelino salen las asas intestinales para aumentar de tamaño. Bueno,
esas arterias que irrigaban el conducto vitelino, ahora irrigan lo que son las asas intestinales. Entonces, por arriba vamos a tener a las intersegmentarias que van a formar el tronco celíaco, abajo, o en el medio mejor dicho, la arteria vitelina que deja de ser vitelina y pasa a ser mesentérica superior, y abajo la mesentérica inferior que viene de las intersegmentarias que quedaron más abajo. Repito eso porque queda un poco confuso. Tenemos todo lo que es el endodermo o el sistema digestivo primitivo. Entonces, debajo de los arcos empiezan las intersegmentarias ventrales. Estas intersegmentarias ventrales van a dar lugar al tronco celíaco. El tronco celíaco básicamente son las arterias que irrigan la parte alta del tubo gastrointestinal. Esófago, estómago y la parte alta del duodeno. Primera y segunda porción. Ahora, en el medio ustedes ven que aparece el conducto vitelino. Este conducto vitelino en algún momento va a desaparecer para que las asas intestinales protruyan hacia el cordón umbilical y crezcan. Acuérdense que yo les decía como que agarraba las tripas, salía para afuera, crecía, y cuando la cavidad abdominal ya tenía un tamaño importante, esas asas intestinales volvían. Esta arteria no va a desaparecer, sino que directamente se va a conectar con esas asas intestinales. Hay que ahorrar estructuras. Entonces, vamos a tener el tronco celíaco y esta arteria, que sería la siguiente, es la mesentérica superior, que va a irrigar a todos los derivados del intestino medio. Acuérdense que era todo el resto del intestino delgado, el ciego, el colon ascendente y 2/3 del colon transverso. El resto del tubo digestivo va a ser irrigado por las intersegmentarias ventrales que están más abajo. Esas intersegmentarias ventrales van a dar lugar a la mesentérica inferior. Entonces así tenemos formada el tronco celíaco o la arteria celíaca, la mesentérica superior y la mesentérica inferior. ¿Me siguen hasta ahí? Necesito un dedito por lo menos. O un no. Bueno. Hay alguien en el chat. Si subí en el grupo el qué. Profe, Pero yo lo... ¿Sí? Cecilia, subiste en el grupo que está en espera para entrar. Sí, no me aparece como en sala de espera. Porque ya lo había aceptado como 3 veces. Bueno, va de vuelta. Bueno, entendieron. Como nos queda un minuto, se va a cerrar el Zoom y ahí tengo que guardar la grabación. Cuando volvemos, vamos a ver cómo evolucionan los arcos aórticos, la arteria umbilical, la vitelina ya les dije que sucede, y nos vamos al sistema venoso. Eso. Cierro el Zoom, o se cerrará el Zoom solo, ya no sé qué hace.